O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful. Hermanos, muy buenos días. Los saludo con mucho gusto. Espero se encuentren muy bien, igual gozando de la bendición del Señor, teniendo paciencia, soportando lo que se puede, con gozo, hermanos, lo que podemos estar pasando cada uno, ¿verdad? Fortalecidos en el Señor. Qué gusto saludarlos esta mañana de domingo, donde como siempre estamos presentando la palabra del Señor hasta tu casa, ahí mientras Dios permita que nos volvamos a reunir, pues con mucho gozo, como ya seguramente todos lo anhelamos, ¿verdad, hermanos? Pero bueno, pues gracias por conectarte y continuamos con nuestros temas tan interesantes, temas de escatología, donde el Señor ha mostrado grandes cosas, ¿verdad? Allá con los temas anteriores que hemos venido viendo, donde a veces es mucha información para nuestras vidas, nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, pues continuamos, hermanos. El Espíritu de Dios, cada creyente lo tiene ahí, y obviamente Él nos va enseñando las diferentes cosas que quiere que aprendamos. Así que qué gusto saludarte esta mañana. De verdad te mando un fuerte abrazo a distancia, y como ya dije, esperando en el Señor que muy pronto la iglesia podamos reunirnos para seguir alabándole como lo venimos haciendo aún en nuestros hogares. Bien, hermanos, pues si me permites, quisiera hacer una oración para poder después ir a nuestro tema correspondiente. ¿Te parece bien? Si inclinas tu rostro ahí donde te encuentres y le decimos: Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque nos das la oportunidad de poder conectarnos a tu iglesia, Señor, para el mensaje del día de hoy. Nos ponemos en tus manos, Padre, que sea tu Santo Espíritu el que nos enseñe en esta mañana. Guíanos siempre, Señor. Guíame a mí también en el mensaje, para hacer las cosas que son de tu agrado, Dios. Como hemos aprendido durante la semana, tenemos que estar muy conscientes de por qué hacemos las cosas y para qué hacemos las cosas, para quién hacemos las cosas también. Pues Padre, nos ponemos en tus manos, ponemos a tu preciosa iglesia en tus manos también, sabiendo que tienes cuidado de ella siempre. Señor, aunque me das el privilegio y la bendición de ser parte del consejo pastoral, yo sé que tú eres el príncipe de los pastores y que, Señor, tú cuidas mejor a tu rebaño que nosotros mismos. Danos sabiduría, Señor, usa nuestras vidas y que todo lo hagamos para tu gloria y tu honra. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Gracias, hermanos. Muy bien, pues hoy nos corresponde un tema pues interesante, como todos los demás temas que venimos viendo, ¿verdad? En estos temas de escatología, como ya dije. Hoy nos toca ver el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo. Es muy interesante y es muy importante que los creyentes entendamos a qué se refiere la palabra de Dios cuando nos habla del tribunal de Cristo. Quiero que sepas que hay muchas personas o grupos religiosos que enseñan mal lo que es el tribunal de Cristo. Pero también en el pueblo cristiano a veces hay una confusión allí para poder comprender a lo que la Biblia se refiere cuando habla del tribunal de Cristo. Es muy importante pues que estemos atentos a lo que la Biblia quiere enseñarnos correctamente. Algunos piensan, por ejemplo, que el tribunal de Cristo, la Biblia enseña que se espera juicios en los cuales el destino eterno del alma está en juego. Fíjate qué peligroso, qué interesante. Es decir, hay personas que piensan que no son salvos o que podrían perder la salvación. Esto es muy grave. El pasaje que hoy parte de los pasajes que hoy veremos y que hablan del tribunal de Cristo,
nos va a aclarar perfectamente esto. También es importante entender que hay personas que confunden el tribunal de Cristo con el juicio del gran trono blanco. Y estos son dos eventos diferentes, hermanos. De hecho, en poco tiempo veremos este tema del juicio del gran trono blanco, que no tiene nada que ver con el tribunal de Cristo. Es muy importante que entendamos esas diferencias. Así que en nuestro tema del día de hoy vamos a ver algunas cosas, si el Señor lo permite y nos da tiempo, porque, bueno, como tú sabes, es mucha información y es importante que nos enfoquemos en algo para que podamos comprender, si no nos llenamos de mucha información. Eso a veces nos pasa en los estudios, ¿verdad? Ya no sabemos ni siquiera de dónde tomar. Pero bueno, a ver si nos da tiempo, hermanos, de poder ver que efectivamente en el tribunal de Cristo hay gente que también piensa que es una alegoría espiritual y que esto no es una realidad. Entonces, esto también es un error, porque el tribunal de Cristo habla de tiempo, habla de lugar y habla de participantes. Eso es muy importante, hermanos, y vamos a verlo si Dios lo permite. Así que, bien, primeramente es importante que entendamos a qué se refiere la Biblia con el tribunal. Y bueno, existen dos palabras griegas que se tradujeron en castellano como tribunal. La primera es criterión y esta viene en Santiago capítulo 2 versículo 6. Por ejemplo, pero la palabra que más nos interesa y en la cual nos vamos a enfocar esta mañana es la palabra griega que es bimá o bemá de Cristo, que significa, ponga atención por favor, querida iglesia, que significa plataforma, podium o asiento en la plataforma. Es importante entender que los griegos usaban esta palabra para describir el lugar donde recompensaban a los atletas. Dentro de la escatología también se conoce el tribunal de Cristo como, ya lo mencionamos, el bimá de Cristo. Una buena palabra para definir este tribunal puede ser evaluación, es decir, el tribunal de Cristo para los creyentes tiene que ver con una evaluación de las cosas que se hicieron mientras vivíamos en este mundo. Vamos a ver a continuación el pasaje, dice, mientras vivíamos en el cuerpo. Esto es muy importante, hermanos, de entenderlo. Así que a continuación, esto es lo que podemos entender como el tribunal de Cristo, lo que estoy explicando. Y ahora vamos a ir en este momento, hermanos, a nuestro pasaje, uno de nuestros pasajes principales, muy llenos, muy ricos de información por parte del Espíritu de Dios, siendo usado el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, y les empieza a explicar muy claramente lo que este tema tan interesante de el tribunal de Cristo. Vamos a ir ahí, hermanos míos, a la carta de 2 Corintios, capítulo 5, versículos 6 al 10. Vamos a dar lectura con mucha atención, por favor. Quiero que usted esté muy atento, al igual que yo debo estarlo, hermanos, para ver toda la riqueza, toda la belleza que Dios quiere mostrarnos a nuestras vidas, como siempre lo hace el Señor, ¿verdad? Para su gloria y para su honra. Muy bien. Dice la palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí está nuestro pasaje, hermanos, uno de los pasajes principales que usaremos
esta mañana. Y vamos a poner atención a algunas cosas que el apóstol Pablo está haciendo énfasis. Primeramente, en el versículo 6 dice, fíjese qué hermoso lo que... No olvidemos que la carta es escrita a creyentes. Él venía hablando en el capítulo 5, los primeros versículos. Por ejemplo, estoy leyendo el versículo 1, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna, no hecha de manos eterna, en los cielos. Me voy hasta el versículo 5, dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Lo que estoy leyendo, hermanos míos, es característico de hijos de Dios, característico de personas que han nacido de nuevo, característico de los creyentes, característico de personas que forman la iglesia. Así que el apóstol Pablo está escribiendo a creyentes, a la iglesia. Así que dice, así que vivimos confiados siempre. Oh, hermanos, qué difícil a veces es esto que estamos leyendo aquí en este momento de la palabra de Dios. Así que vivimos confiados siempre. Yo no sé a usted cómo le cuesta de trabajo, o a mí cómo me cuesta de trabajo, pero es difícil a veces vivir confiado siempre. Y continúa diciendo, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es muy interesante observar esto. Nosotros estamos, usted y yo, en este cuerpo que constantemente se va deteriorando, en este cuerpo que en ocasiones se enferma. Sabemos, hermanos, de hermanos que están enfermos de una u otra cosa en este tiempo, pero Dios permite que vivamos en este cuerpo hasta el día de hoy. El apóstol dice, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es un hecho que usted es un creyente, es un hecho que yo soy un creyente, con nuestros pecados perdonados, somos hijos de Dios, pero estamos ausentes del Señor en el sentido de que no le podemos ver todavía, de que vivimos en este mundo esperando ese momento para que podamos ver a nuestro Señor. Usted sabe que ya hace por tiempo que ha habido hermanos nuestros que han fallecido, ¿verdad? O familiares que son creyentes o de otras congregaciones. Nos damos cuenta allí por las cadenas de oración, pues que hay personas que ya están en la presencia del Señor, ya no están en este mundo, ya no están, perdóneme, en este cuerpo. Por lo tanto, dice el apóstol, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Es muy interesante que el versículo 7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Está dando fuerza el siguiente versículo a lo que el apóstol Pablo viene diciendo con anterioridad. Por fe andamos, no por vista. El creyente, usted sabe, hermanos míos, debemos vivir por fe. ¿Ok? Dice la Biblia, el justo por la fe vivirá. Allá lo dice Habacuc, pero también lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Mas el justo por la fe vivirá. De tal forma que aquí está diciendo, porque por fe andamos, no por vista. Este es el deseo de Dios para todo creyente, para todo cristiano, que pueda andar por fe. Usted sabe bien qué es la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así es como Dios quiere que andemos en este mundo, hermanos, todos los creyentes, y no por vista. Cuando usted anda solo usando su vista física, cuando yo ando usando solamente mi vista física, es cuando entonces viene frustración, es cuando viene miedo, es cuando tenemos temores, hermanos, es cuando vivimos con incertidumbre, es cuando entonces los dejamos llevar por la corriente de este mundo y entonces las mismas cosas que le preocupan a este mundo son las mismas cosas que le preocupan a los creyentes. Pero somos exhortados, hermanos míos, a poder andar, como dice la Escritura, por fe, y no por vista.
aunque nos cuesta trabajo, ¿verdad? Pero es posible cuando usted y yo tenemos el Espíritu del Señor. El versículo 8 dice, pero confiamos, y más, qué bonito, porque el versículo 6 decía, así que vivimos confiados. Y otra vez encontramos esta palabra en el versículo 8, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ah, qué cosas tan tremendas las que dice el apóstol Pablo. Ni nada más ni nada menos que nos encontramos con un hombre que está completamente confiado en Dios. Un hombre que por el Espíritu de Dios ha decidido vivir creyéndole a Dios, creyendo sus promesas, viviendo por fe y anhelando sí estar con Dios, pero también estar en este mundo con un propósito específico por el cual cada creyente está en este mundo, hermanos. Te lo leo nuevamente, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, es decir, ya no estar en este mundo, dice, y presentes al Señor. En otras partes de la Escritura, el apóstol Pablo dijo, ausente de cuerpo, presente con Dios. Esto es para cada creyente, hermanos míos, que Dios ha permitido que ya no estén en este mundo. Entonces, en automático, cuando su corazón deja de latir, es ausente de cuerpo, ya no están en este cuerpo del cual viene hablando el apóstol Pablo. Dice, presente con Dios. En ese mismo momento ya está en la presencia del Señor. Por eso él está diciendo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué cosas? De verdad, hermanos, esto habla pues de cómo Dios nos puede seguir madurando, cómo Dios nos puede seguir ayudando a confiar en Él a pesar de las circunstancias, cómo Dios quiere que no nos aferremos tanto a las cosas de este mundo donde ahora vivimos, hermanos. ¿Cómo es que Él está interesado, el Señor, en que sus hijos tengan sus ojos puestos en el cielo, de donde esperamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Donde Él fue a preparar una casa para cada uno de nosotros. Él quiere que estemos ocupados haciendo las cosas que valen la pena y que son tesoros en el cielo y no tanto en la tierra. Así que vemos aquí a un hombre, pero también somos exhortados cada uno de nosotros a tener este mismo anhelo de poder decir, Señor, aquí estoy en este mundo, pero es mejor estar contigo. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Así que él dice en el versículo 9, te pido tengas paciencia con mi garganta, como te diste cuenta, estoy sufriendo un poco ahí con ella, pero te ruego tengas paciencia conmigo, por favor. Y el versículo 9 dice, por tanto, procuramos también o ausentes o presentes, serle agradables. Esto es muy bonito, hermanos. Esto es muy hermoso. Esta palabra es clave, serle agradables. Así que tú y yo, el Señor ha permitido que podamos estar en este tiempo, en este cuerpo, en este mundo, y entonces la clave es que nos podamos cerciorar que si estamos en este mundo y en este cuerpo, como las palabras que usa el apóstol Pablo, dice, por tanto, procuramos también o ausentes del cuerpo, o presentes con el Señor, es decir, o aquí en este mundo, en este cuerpo, o ya en la presencia del Señor, serle agradables. Esta es la clave, que tú como creyente, que yo como creyente, nuestra preocupación, déjame usar esta palabra, y nuestra ocupación es que las cosas que hacemos, estando aún en este cuerpo o en este mundo, nos cercioremos que son agradables delante de Dios. Tenemos que cerciorarnos porque a veces nos estamos más preocupados que las cosas que hacemos sean agradables delante de las personas, delante de la gente. O peor aún, que las cosas que hacemos sean las cosas que me agraden a mí, que me provocan algo. Y no, es interesante notar que el versículo está diciendo, por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes,
serle agradables a Él, al Señor. Eso es lo que debe buscar el creyente, eso es lo que yo debo de buscar cada día de mi vida, el poder hacer las cosas que hago, tanto en la congregación, tanto en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo. Yo soy cristiano de tiempo completo, hermanos. Usted es cristiano de tiempo completo. Si usted va a la empresa, si usted va al negocio, si usted va a la escuela, usted sigue siendo creyente. El Espíritu de Dios mora ahí con usted. Así que procuramos, dice también, o ausentes o presentes, serle agradables. Ocupémonos cada uno de nosotros, hermanos, en que lo que hagamos sea del agrado del Señor. Porque aquí viene algo muy importante en el versículo 10, que es un versículo muy rico, hermanos, como es la misma palabra de Dios toda, claro que sí. Y dice el versículo 10, porque, ahí hay un porque, ¿no? En relación a lo que venía diciendo el apóstol Pablo. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Repito, un versículo muy rico en su contenido que vamos a ir viendo poco a poco en este versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros, entiéndase y obsérvese que el apóstol Pablo se está incluyendo en ese grupo. Dice, porque es necesario que todos nosotros, es decir, el apóstol Pablo y la iglesia de Corinto, comparezcamos, dice, ante el tribunal de Cristo. Ya explicamos al principio qué significa el tribunal de Cristo. Comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Correcto. Punto número 1. Es necesario, hermanos. Punto número 1. Es necesario. Es decir, cada creyente en Cristo, cada miembro de la iglesia que ha sido perdonado sus pecados por el Señor, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que pueda comparecer ante ese tribunal. Nadie se escapa. Pero acuérdate lo que vimos al principio del mensaje. No es para que estemos asustados, no es para que pensamos que a lo mejor nuestra salvación se puede perder, no es para que pensemos que el Señor Jesús te va a castigar, no es para que tengas temor, no es para esto. Ahorita lo vamos a ir viendo para qué es, hermanos. Dice, porque es necesario que todos nosotros, todos los creyentes, comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Para que cada uno, punto número 2, nótese que debemos comparecer ante el tribunal de Cristo en una forma personal. No estará allí mi cónyuge, no estará allí mi pastor, no estará allí mi maestro, no estará allí mi hermano en la fe, no estará allí mi hermano en la carne para que pueda ayudarme a las cuentas que yo debo de entregar al juez justo que se encuentra allí. No, es algo que tenemos que hacer personal. Por eso está diciendo, para que cada uno reciba, ponga atención a esta palabra, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, hermanos, mientras vivíamos aquí en este mundo. Oh, qué fácil hubiera sido, y lo hemos mencionado en otras ocasiones, que hubiésemos sido salvos, hermanos, y después el Señor ya nos haya llevado a su presencia, ¿verdad? ¿Para qué íbamos a vivir algunas otras cosas aquí en este mundo? Pero Dios nos dejó con un propósito, hermanos. Dios quiere que nosotros llevemos a cabo cosas que son de su agrado, cosas que glorifican su nombre, cosas que permanecen, cosas que son tesoros en el cielo, cosas que glorifiquen su nombre. Él nos dejó con ciertos propósitos a cada uno de nosotros. Nos fueron entregadas cosas, hermanos. Si se da cuenta, por eso la iglesia, que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, donde Él es la cabeza, está llena de hombres, mujeres, jóvenes, niños,
todos con diferentes dones, todos con diferentes habilidades, todos con diferentes talentos, para que puedan trabajar, podamos todos juntos trabajar con lo que el Señor nos ha entregado a cada uno, de lo cual un día nos va a pedir cuentas para su gloria y su honra y para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, hermanos. Así que aquí estamos en este mundo, aquí estamos en este cuerpo, pero tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo, como dice el versículo 10. Entonces, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno, dice, reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una traducción, una mejor traducción para la parte final del versículo podría ser, para mientras estaba en el cuerpo, sea correcto o incorrecto. Eso sería una mejor traducción para poder entender este versículo. Así que es muy importante, hermanos, que entendamos el hecho de que cada uno de nosotros va a comparecer ante este tribunal. Aquí voy a detenerme para poder explicar algunas cosas, hermanos, que tienen que ver con el tribunal justamente de Cristo. Y lo primero que tenemos que entender es que las personas que estarán en ese tribunal serán todos los creyentes en Cristo, todos los cristianos perdonados, no los simpatizantes, no los que creían, no, todas esas personas que han tenido un encuentro con el Señor Jesús y que fueron arrebatados. Acuérdate de este tema que ya vimos, se fueron en el arrebatamiento para encontrar al Señor en las nubes, dice la palabra del Señor, y dice que los muertos en Cristo resucitaron primero y después los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos juntamente arrebatados. Esas personas que son parte de la iglesia, ese grupo de personas que inicia allá en Hechos capítulo 2, en Pentecostés, hasta el arrebatamiento, ese es el grupo de personas que van a estar en el tribunal de Cristo. No estarán en el tribunal de Cristo los santos del Antiguo Testamento, no estarán en el tribunal de Cristo los santos que estarán en la tribulación y que morirán a causa de aceptar el evangelio y de aceptar el perdón y el evangelio que será predicado en aquel tiempo que también ya vimos en la gran tribulación, ¿te acuerdas? No estarán ahí. Aquí estarán presentes en este tribunal de Cristo las personas, repito, nada más ese grupo de personas. Fíjate qué bueno es Dios, que tiene que ver con la iglesia, el cuerpo de Cristo, las personas desde Hechos capítulo 2, Pentecostés, vuelvo a repetir, hasta el arrebatamiento. Esto es muy importante de poderlo entender. Así que voy a detenerme aquí, como mencioné, para que podamos ver algunas cosas importantes. Por ejemplo, el tiempo. ¿Cuándo será esto? Acuérdate que cuando vimos la semana 70 de Daniel, empieza la gran tribulación, 7 años de gran tribulación, donde ocurren todo tipo de eventos, se manifiesta el anticristo, lo acabamos de ver hace poco tiempo, etcétera, etcétera. Pero el tiempo del tribunal de Cristo, lo que estamos viendo, será inmediatamente después del traslado de la iglesia de esta tierra a los lugares celestiales. Vimos pasajes, por ejemplo, tenemos ahí un pasaje como Lucas 14:14, que no vamos a leer en este momento por tiempo, pero bueno, lo voy a leer si me lo permites, aquí lo tengo. Dice, la recompensa está asociada con la resurrección. Lucas 14:14, que dice, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Unos versículos antes de Lucas 14:13 hablaba de que si haces una fiesta, invitas a todo tipo de personas que no te pueden recompensar, pero que tu recompensa más bien viene del Señor. Por eso la parte final del versículo dice,
pero ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y cuando recordamos los pasajes que vimos con anterioridad de la resurrección es lo que viene en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 17, que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se da cuenta? Entonces, el tiempo en que ocurre nuestro tema del tribunal de Cristo es después de que la iglesia es arrebatada. Acuérdate, en el mundo está ocurriendo la gran tribulación. Sin embargo, en el cielo están ocurriendo cosas, como en este caso, el tribunal de Cristo, porque después van a ocurrir otras cosas también en el cielo. Están pasando ese tipo de cosas. Muy bien, hermanos míos. Otro pasaje muy, muy interesante. Entonces nos queda claro, según el versículo 10, que la iglesia, que los creyentes, que los redimidos por Cristo, por su sangre preciosa, porque han sido perdonados, son todos nosotros, y que es necesario que podamos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno de nosotros reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y esto nos debe llevar a la reflexión, querida iglesia. ¿Qué estamos haciendo el día de hoy? ¿Para quién lo estamos haciendo? ¿Cuánto quiero yo ser reconocido por las cosas que hago? Pueden ser muchas, pueden ser pocas. Es importante que reflexionemos esto. Es interesante que los ojos del Señor contemplan toda la tierra. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Ciertamente lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Así que durante el desarrollo del estudio en esta semana, yo he estado Dios me ha llevado a pedirle perdón, porque muchas veces yo he estado haciendo cosas, quizás, y yo no sé usted, porque solo usted lo sabe, y también Dios lo sabe todavía mejor. Estamos muy enfocados en hacer cosas que tengan que ver con mi persona, cosas que la gente me dé un poco de alabanza, cosas que me hagan ver que yo hago más que otras personas. Esto no procede de Dios, hermanos. Y esto es algo que Dios puede ver hasta lo profundo de nuestro ser, y a Él no le podemos engañar. De hecho, en el tribunal de Cristo, todo lo que hicimos, como acabamos de leer, será descubierto, seremos desnudados, déjame usar esta palabra, y el Señor podrá ver hasta lo más profundo de nuestro ser. De hecho, en estos momentos Él lo está viendo, lo más profundo de mi ser, lo más profundo de su ser, lo que estamos pensando. Él sabe todo de nosotros. Te voy a llevar a otro pasaje que se encuentra en 1 Corintios capítulo 3, ve conmigo, 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15. Fíjate bien lo que dice la palabra del Señor. Sigue hablando el apóstol Pablo en la primera carta y dice, déjame leer el 9, dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Fíjate qué interesante lo que está mencionando el apóstol Pablo, ¿no? Somos colaboradores de Dios. Todos los creyentes, hermanos míos, somos colaboradores de Dios. Nadie es mejor que el otro, aunque a lo mejor a veces así lo pensamos o lo insinuamos. Esto es muy peligroso. Todos somos colaboradores de Dios. Y el apóstol Pablo, refiriéndose a los creyentes, dice: y vosotros sois labranza de Dios. Y dice: edificio de Dios. De hecho, va a empezar a hablar de esto, el edificio de Dios. Dice el versículo 10:
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Qué versículo tan interesante, mis hermanos. El apóstol está diciendo primeramente, yo como perito arquitecto puse el fundamento, pero hay otras personas. Dice, y otro edifica encima. Pero es importante que cada uno mire cómo sobreedifica. Es algo que tenemos, de lo cual tenemos que tener cuidado, mis hermanos, mis amados hermanos. Es importante que entendamos, por ejemplo, en nuestra iglesia local, okay, cuáles son las personas que han trabajado con anterioridad para la gloria del Señor. Y después, ¿cuáles son las cosas que yo estoy haciendo contribuyendo al crecimiento de la iglesia del Señor? Y aquí viene, vamos a continuar leyendo. Dice el versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento, que es Jesucristo, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice la palabra de Dios aquí, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, dice la palabra de Dios al final, así como por fuego. Bueno, no olvide el tema que estamos tratando, querida iglesia, es el tribunal de Cristo. Allá en la segunda carta, es necesario que todos comparezcamos ante ese tribunal. ¿Y para qué vamos a comparecer ante el tribunal? El apóstol Pablo está explicándolo aquí, en el versículo 12, que está hablando del fundamento, que es Jesucristo, y dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Obsérvese los tipos de materiales que está mencionando la palabra de Dios en estos momentos, ¿verdad? Hay dos tipos de materiales. El primero es oro, plata y piedras preciosas, hermanos. Cosas valiosas, cosas que permanecen, cosas que son eternas. Y el estudio de la semana, tú lo sabes bien, nos hacía la exhortación y la enseñanza de buscar las cosas que son eternas, las cosas que permanecen, las cosas que son de valor. Y aquí estamos hablando de este tipo de material, oro, plata, piedras preciosas. Pero después tenemos otro grupo de materiales, ¿verdad? Y aquí lo menciona la palabra de Dios, que es la madera, el heno y la hojarasca. Son tipos de materiales muy diferentes, hermanos. Después empieza a hablar en el 13, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Para eso estaremos en el tribunal de Cristo, hermanos. Acuérdense lo que vimos allá en la segunda carta de Corintios, para que lo que hicimos mientras vivíamos en el cuerpo se pueda ver y pueda ser manifestado delante del juez justo, que es nuestro Señor Jesucristo. Por cierto, ese es el juez justo. Y entonces estaremos delante de Él personalmente, acuérdese, cada uno de nosotros, y podrá evaluarse las cosas que hicimos mientras vivíamos en este cuerpo. Y la pregunta entonces es, ¿cuál de los dos grupos son las cosas que entregaremos al Señor? ¿Las que permanecen o las que no permanecen? Voy a continuar leyendo, dice, la obra de cada uno, versículo 13, se hará manifiesta, porque el día la declarará.
Es decir, será perfectamente observada por el Señor. Será perfectamente identificada por el Señor. A lo mejor hay cosas en nuestras propias vidas o que no queremos ver o que no alcanzamos a ver, hermanos, pero no se preocupe, porque los ojos del Señor, que son como fuego, alcanza a ver lo que ni siquiera nosotros alcanzamos a ver. Dice aquí, pues, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Acuérdense, mis queridos hermanos, Dios, la Biblia enseña, Dios es fuego consumidor. Así que lo que hicimos en este mundo, mientras estábamos en el cuerpo, va a ser puesto delante del juez justo para que seamos evaluados. Y entonces aquí vienen las cosas, si permanece o no permanece. Voy a continuar leyendo. Dice 14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, dice, recibirá recompensa. Estaremos en el tribunal de Cristo, hermanos míos, no para ser juzgados por nuestros pecados, porque nuestros pecados los llevó el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No, estaremos en el tribunal de Cristo para ser evaluados nuestras obras, para ser evaluadas las cosas que hicimos en este mundo. Se da cuenta de la importancia de cómo debemos de proceder cada creyente en este mundo, en la iglesia del Señor, lo que hacemos. ¿Para qué lo hacemos? ¿A quién le queremos dar la alabanza? Si al Señor Todopoderoso, al juez justo, agradecido con Él, glorificar su nombre, o llevarme yo la gloria, llevarme yo toda la ganancia, déjeme usar esta palabra. ¿Y quién soy yo, mis queridos hermanos? Soy una persona que debía estar agradecido por la salvación que el Señor me ha dado. Así que dice aquí en el versículo 14, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, entonces va a recibir su recompensa. Déjeme decirle que no nos dará tiempo para poder hablar de esas recompensas, de esas coronas que el juez justo va a entregar a cada uno de sus siervos por lo que hizo en este mundo. Para él no nos va a dar tiempo en esta ocasión, hermanos míos, era mucha información. Continúo leyendo, dice, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. El versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Te recuerdo pues que estamos viendo dos grupos de materiales. Punto número 1, oro, plata, piedras preciosas. Cuando el fuego pasa por este tipo de materiales, hermanos míos, no se queman. No, al contrario, se quita la impureza de este tipo de materiales para que sean más precioso, para que sea más brillante. Es algo que permanece. Quiero decirte que las cosas que tú y yo hagamos mientras vivimos en este cuerpo para la gloria del Señor, si lo hacemos de una forma sincera para Dios, Él conociendo, ya no nos va a dar tiempo también de ver, pero el estudio nos enseñaba y la palabra más puntualmente de que Él conoce las intenciones del corazón, las motivaciones del corazón. Así que mañana que yo estoy orando por mis hermanos, así que mañana que usted está hablando con los santos de Dios, así que mañana que usted esté predicando el evangelio, así que mañana que podamos reunirnos y usted esté en la música, así que mañana que podamos predicar en la iglesia presencialmente, debemos de pensar, pero aún ahorita también lo que estoy haciendo, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Para quién lo estoy haciendo? Porque entonces entran nuestras obras que llevemos a cabo cada día de nuestra vida mientras vivimos en este mundo, en estos dos grupos, hermanos, en cosas que permanecen, pero en cosas que se queman. Entonces, si el Señor que conoce todas mis intenciones, porque como vemos en la palabra de Dios, ¿verdad? El hombre ve lo que tiene al frente, pero el Señor ve el corazón. Y Él si ve las cosas que yo estoy haciendo para Él de todo corazón, con buena intención,
glorificando su nombre, agradecido con Él, que yo no me quede con nadie porque Él es el merecedor de todo, entra dentro de este grupo oro, plata y piedras preciosas. Ah, pero si yo soy alguien que me gusta ser visto, pienso que soy mejor que los demás, soy arrogante, soy soberbio, tengo hasta anotadas mis mensajes que he dado, pero quiero que me hagan mis aplausos, si pensamos y andamos alardeando de las cosas que hacemos mejor que otros creyentes, cualquiera que sea, mis hermanos, las cosas que hagamos, y solo la gloria me la quiero llevar yo y no me importa nada Dios y vivo una falsedad, una hipocresía, hermanos, entramos dentro del otro grupo de cosas que perecen, madera, heno, hojarasca. ¿Se acuerda de aquellos pasajes de la palabra del Señor donde Jesús, hablando con los discípulos, decía, no seas como los hipócritas que anhelan las esquinas para orar y usando muchas palabrerías, y entonces la gente que pasa puede decir, qué espirituales son, qué espiritual es esta persona, uy, cuánto ora, uy, qué palabras tan elevadas usa y todo. Y el Señor dice, de cierto les digo que ya tienen su recompensa. Esto es, hermanos, la alabanza de los hombres. Esto es que los hombres que digan, qué bueno es usted, qué buena es usted, de verdad, qué bárbara, qué nivel de cristiano. Entramos en este grupo, hermanos, madera, heno, hojarasca. Aquellas personas también, usted sabe, que ofrendaban muchísimo, que hacían sonar las monedas y todo para que la gente viera cuánto dan. Uy, cuánto da, qué bárbaro, es el que más ofrenda y todo eso. Jesús vuelve a decir, de cierto les digo que ya tienen su recompensa, la alabanza de los hombres. Pero ¿qué pensará el Señor? Y en su servicio a Dios, y en mi servicio a Dios, y en mi matrimonio, y con mis hijos, y con mi ministerio en la iglesia, la pregunta es, ¿qué pensará el Señor, el juez justo, de lo que yo estoy haciendo? Eso es lo que más nos debería de importar, hermanos míos. No lo que piensa la gente, sino lo que piensa el Señor de mi servicio a Él. De tal forma que estoy leyendo una vez más el versículo 14 y 15 de 1 Corintios capítulo 3. Y dice así, hermanos míos, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Cosas importantes en el versículo 15. La primera, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Esperemos en el Señor, queridos hermanos, que las obras de cada uno de nosotros en el tribunal de Cristo no se quemen. No sean parte de este grupo de madera, heno, hojarasca, o usted perderá y yo también nuestra recompensa, hermanos. Por eso dice, si la obra de alguno se quemare, dice, él sufrirá pérdida. No tendrá recompensas, que ya no alcanzamos a ver, que tiene que ver con las coronas en esta mañana. Pero es muy triste ver el versículo diciendo, él sufrirá pérdida. Yo espero en el Señor Jesucristo que usted no sufra pérdida. Yo le ruego a Dios que me guíe cada día de aquí en adelante para no sufrir pérdida. Porque a lo mejor hasta hace poco usted y yo ignorábamos el tribunal de Cristo y lo que allí se iba a llevar a cabo, que por cierto son muchas cosas, hermanos, que no nos alcanza el tiempo. Pero hoy usted no tiene pretexto. Hoy yo no tengo pretexto. Hoy hay de dos. Si mañana yo hablo con un creyente para atenderle porque me estaba buscando y quiere preguntar algo, hay de dos. Déjeme usar estas palabras. O le doy el avión y hasta puedo pensar, ay, ¿por qué me está quitando el tiempo este hermano o esta hermana? O le pongo completamente atención para decirle, hermana, yo estoy para servirle, dígame qué se le ofrece, en qué le puedo servir, quiere que oremos juntos, quiere que abramos la palabra de Dios,
pero de una forma sincera, consciente de que Dios está viendo mi vida, consciente de que Dios está viendo las intenciones de mi corazón, por lo cual estoy haciendo eso u otras cosas más. De lo contrario, mis hermanos, si yo lo tomo a la ligera y pienso que esto es un juego y demás, entraremos dentro de este grupo y se aplica el versículo, dice, Él sufrirá pérdida. Si la obra de algunos se quemare, Él sufrirá pérdida. Dice, si bien, dice el versículo, permítame tantito, si bien si la obra de alguno se quemare, es una pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mis hermanos, otro punto importante que podemos ver en este versículo es, él sufrirá pérdida de sus galardones, él sufrirá pérdida de sus coronas, pero no sufrirá pérdida, lo que le mencionaba al principio del mensaje, de la vida eterna, de la salvación. El pasaje no está hablando de eso. El tribunal de Cristo no es para eso. De hecho, la parte final del versículo lo dice. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En un término de juvenil o hasta de los niños, podríamos decir, bueno, pues eres salvo de panzazo, ¿verdad? Pero la salvación, acuérdese, se obtuvo cuando nosotros confiamos en Cristo, cuando fuimos perdonados nuestros pecados, y eso ocurrió mientras vivíamos en este mundo, en este cuerpo. De tal forma, hermanos míos, que nos hace reflexionar muchísimo la forma en que estemos viviendo, la forma en que estemos sirviendo, la forma en que estemos sobreedificando, la forma en que estemos cada uno de nosotros contribuyendo a la obra del Señor, para lo cual Él los dejó en este mundo. Usted sigue viviendo, yo sigo viviendo, pero la pregunta es, ¿qué estamos haciendo? De tal forma que vayamos concluyendo, hermanos, vayamos concluyendo en esta mañana. Pues había mucha información, pero el tiempo se nos está terminando y podemos concluir diciendo que el tribunal de Cristo no es un momento de juicio, sino más bien de premiación. Acuérdese de recibir premio. El premio o recompensa lo obtendrán aquellos que permitan ser utilizados por Cristo en su obra. Si usted y yo no estamos permitiendo que aquel que comenzó la obra en nosotros la vaya perfeccionando hasta el día del Señor y utilice nuestra vida con los talentos y habilidades y dones que le ha dado, y yo los estoy guardando, hermanos míos, esto no debe de ser así. Yo debo ponerme a trabajar para la gloria del Señor, seguir edificando, sobreedificando, hermanos míos, sobre el fundamento que es Cristo. Y también el juicio se hará sobre las obras del creyente. El juicio no tiene nada que ver con la salvación del alma. Lo acabamos de leer en los últimos versículos. Lo oculto del hombre será mostrado allí abiertamente. El examen no será en grupo, sino en forma personal con el Señor. Pues hermanos míos, yo espero que esto que venimos viendo sobre el tribunal de Cristo pueda motivar nuestras vidas para reflexionar, para que usted como yo pensemos, como lo he mencionado más de una vez en esta mañana, ¿para quién hago las cosas? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es mi motivación? ¿Qué es lo que hay en mi corazón? Si estoy consciente que el Señor me observa cada día, si estoy consciente que en un tiempo no lejano yo seré arrebatado juntamente con la iglesia por pura misericordia de Dios, si estoy consciente que después de eso viene muy pronto el tribunal de Cristo, donde es necesario que yo esté ahí presente en una forma individual, después mi esposa, después mis hijos y cada uno de ustedes, hermanos, que son creyentes en Cristo, es bueno para la reflexión. ¿Qué estamos haciendo, hermanos míos? Y yo espero que a partir de mañana o de hoy mismo yo pueda, y tú también,
hacer las cosas para Dios de una forma diferente, de entender que el único merecedor de toda la gloria, de toda la honra, de mi servicio, de mi santidad, de todo lo que yo puedo vivir, hacer, pensar, debo hacerlo de una forma que me haga estar consciente que estaré allí presente en el bimá de Cristo. Pues mis queridos hermanos, este es el mensaje de esta mañana, esperando que sea de bendición para tu vida, para mi vida. Hay mucho que tú tienes ahí que aprender, yo también, en la palabra de Dios, en el material que ha venido a ser una bendición, como cada uno de los temas. No me resta más que decirte muchas gracias, que el Señor te siga bendiciendo, que pronto nos veremos para seguir caminando hacia adelante, hermanos, en los mandamientos del Señor, en todo lo que Él nos ha dicho y poder seguir reuniéndonos como la palabra de Dios nos habla claramente, ¿verdad? No dejando de reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Sin embargo, también somos sujetos a la autoridad, pero creo que el tiempo está pasando y pronto podríamos vernos. Pues no me resta más que decirte gracias, déjame hacer una oración final contigo y agradecer al Señor por este tiempo. Bendito Padre Celestial, te damos pues las gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida, gracias por nuestra vida eterna, nuestra salvación eterna, porque esto nos hace que nos libremos de la ira venidera. Gracias, Señor, porque estaremos en el tribunal de Cristo en un tiempo no lejano, Padre Santo. Es increíble todo lo que tu palabra nos deja ver en relación al tema, como tanta seguridad que tenía el apóstol Pablo y cómo es que los santos de Dios están esperando para este maravilloso momento, Señor, los que ya han fallecido, Señor, pero también los que estamos vivos todavía y todos estamos esperando este momento para que estemos delante del juez justo. Muchas gracias, Señor. ¿Quiénes éramos nosotros para que fuésemos parte de ellos, sabiendo que mientras tanto en el mundo habrá una gran tribulación por 7 años, Padre? Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por tu iglesia, Señor. Bendito Dios, y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de mis hermanos que están en sus hogares y también por mi vida y por mi familia. Te doy las gracias y te alabo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, mis queridos hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Oh soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus,